Bueno, muy buenos días a todos y a todas los participantes en este seminario. Yo quería, a nombre del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también, por supuesto, del Grupo Generación de Diálogo Perú-Chile y de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, darles la más cordial bienvenida. El seminario que vamos a tener hoy día es un seminario que es el número 14 dentro de los distintos eventos que hemos venido organizando como grupo binacional, como grupo de diálogo Perú-Chile. Este grupo, solamente me tomo un par de minutos para informar a los participantes que no son miembros de este grupo, se formó hace más de 10 años por iniciativa del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quien nos propuso al IDEI del Perú, de la PUC, la conformación de este grupo de aproximadamente 24 personas, 12 peruanos y 12 chilenos, a efectos de buscar aportar en la construcción de un mejor futuro para nuestra relación. Y es así que en estos más de 10 años de existencia hemos realizado con 14 eventos públicos en Lima y en Santiago y en otros departamentos y provincias de ambos países. Hemos realizado una veintena de talleres internos de trabajo. También hemos publicado más de 12 libros que tocan diferentes temáticas de, digamos, la relación vecinal. También hemos tenido pronunciamientos públicos en medios de comunicación y asimismo hemos hecho propuestas muy concretas presentadas a diversos cancilleres y sobre todo a dos en los que presentamos pues más de 60 o 70 propuestas para diferentes ámbitos de la relación bilateral. Hay otro ámbito que va a ser desarrollado por Paz Milet, mi compañera en este tema, la coordinadora del grupo chileno, y que es el tema de las becas, que ya hablará muy pronto de eso. El evento de hoy, pues, es una actividad más que busca aportar desde el lado peruano y chileno en esta visión de las relaciones internacionales y de otros aspectos, pero en este caso, sobre todo a partir del fenómeno tan complejo y terrible que estamos viviendo todos, que es la pandemia del COVID-19. Antes de entrar a los expositores, le doy el uso de la palabra a nuestra querida amiga Paz Milet para que también nos dé la bienvenida. Paz, por favor. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Para nosotros es un agrado poder contar con ustedes en este nuestro primer evento virtual. Agradecemos a todos la presencia, sobre todo porque este es una instancia de acercamiento y de dar a conocer una iniciativa que, como dice Fabián, surgió hace más de 10 años y gracias al apoyo de la Fundación Adenauer hemos podido llevar adelante, además de las iniciativas que él dijo, diplomas de postítulo y becas a partir del 2015 que han posibilitado que jóvenes tanto de Chile como de Perú viajen al otro país para desarrollar una investigación que les permita avanzar en su conocimiento del otro, pero también avanzar en su desarrollo académico. Mañana, en el segundo evento, vamos a presentar la última publicación que es resultado de estas becas, y también vamos a presentar en la última publicación del grupo, que es una mirada de futuro, un avance en lo que hemos desarrollado con una idea de acompañar los procesos que van desarrollando los gobiernos, tanto en los gabinetes binacionales como en el Bicentenario del Perú, pero también de ir generando un acompañamiento de las sociedades, de un trabajo no solo desde las capitales, sino también desde regiones. En nombre del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quería agradecer a todos por estar presentes y por poder participar en este evento. Gracias, Fabián. Gracias, Paz. Bueno, en efecto, como bien lo ha dicho Paz Milet, el día de hoy vamos a tener nuestro primer tema, nuestra primera mesa, que va a estar destinada a analizar los posibles cambios que se darán o que deberían darse en Perú y Chile y en general en el resto del mundo tras la pandemia. Obviamente es una pregunta bastante abierta, bastante amplia y compleja de responder, pero sin duda para ello tenemos a dos magníficos expositoras y expositores. Me refiero en primer lugar a Paula Solar, académica de la Universidad SEC de Chile, y a Carlos Meléndez, académico de la Universidad Diego Portales. Ambos van a tratar, supongo desde diferentes perspectivas,
este tema, que dicho sea de paso, además está dando mucho que hablar, no solamente a nivel académico, sino también a nivel de medios de comunicación. Antes de que empecemos con la exposición de Paula Solar, quien tendrá 15 primeros minutos para exponer, y luego al mismo tiempo Carlos Meléndez, quiero reiterar las reglas de este seminario. En primer lugar, las preguntas, por favor, van a ser canalizadas todas por chat, por una cuestión de orden, ¿ok? Entonces, todas las preguntas que ustedes tengan a bien formular o comentarios que quieran que sean alcanzados a los expositores, se les pide hacerlo vía chat. Y no solamente señalar en ese caso la pregunta o la inquietud que tengan de manera concreta, sino también a qué institución pertenecen, si es que vienen de alguna institución. Finalmente, a nuestros dos expositores, pedirles, de acuerdo a lo que nos ha instruido nuestro administrador de la web y de este Zoom, es que cuando empiecen a hablar, al momento de yo darles la palabra, inicien 5 segundos después de que yo se las dé, para que haya total coordinación entre la gesticulación, los gestos que se ven de ustedes y la voz que aparece en pantalla. Si no, es probable que se genere una descoordinación. ¿Ok? Dicho esto, entonces, vamos de inmediato a escuchar a Paula Solar, como ya dije, académica de la Universidad SEC de Chile, y además miembro del grupo chileno y por ende del grupo Generación de Diálogo Perú-Chile. Paula, por favor, te escuchamos. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo sí les voy a compartir una pequeña presentación. Vamos a ver si funciona. ¿Lo ven bien? Perfecto. Bueno, la idea del día de hoy es hablar un poco del tema ya más de largo plazo, pensar qué es lo que viene después de la pandemia. Así que vamos a hablar un poco de eso sin salir del contexto de lo que está ocurriendo hoy en día. Por eso lo titulé El mundo tras la pandemia. Bueno, acá lo primero que ha gatillado todo este tema, que es lo que todos los estados estamos tratando de hacer, tanto Chile como Perú y el resto del mundo, es tratar de lo que se llama aplanar la curva, ¿cierto? De disminuir la cantidad de contagios que existen actualmente, cosa de no sobrepasar la capacidad del sistema sanitario tanto en Chile, en Perú, y es lo que hemos visto en todos los países, tanto de Europa como de Asia, que han estado, digamos, azotados por esta patología. Entonces, ¿cuál es el tema? Que para poder aplanar esta curva, lo esencial, como ya todos sabemos, es poder tener un distanciamiento social adecuado. Pero para tener un distanciamiento social adecuado, hemos tenido que parar muchas partes de las industrias, la educación, distintos trabajos. Son muy pocos los trabajos que se han podido hacer a través de lo que es el teletrabajo. Muchos trabajos no se pueden hacer de esta manera. Y esto nos lleva a que con las políticas de contención, como vemos acá en rojo, vemos sin políticas de contención, y en azul con políticas de contención, vemos que podemos disminuir la cantidad de casos cuando tenemos políticas de contención. Sin embargo, eso es inversamente proporcional con la profundidad de la recesión económica a la cual nos estamos enfrentando hoy en día. Mucha gente habla que la recesión económica viene a futuro, pero en realidad esto ya es un tema que ya empezó. Ya empezaron a aumentar de forma muy importante el desempleo, tanto en Chile como en Perú y en los países externos, y eso es en base a que los distintos mercados y las distintas economías han debido parar. Y acá el tema es de dos factores, que es algo que no siempre se ve en una crisis económica, porque tenemos por un lado que está parando todo lo que es la demanda, porque la gente no tiene trabajo, y al no tener trabajo disminuye su posibilidad de comprar y de consumir, pero también vemos una disminución de la oferta, porque hay muchos países que han tenido que parar sus industrias debido a las cuarentenas, y eso ha llevado a que algunas cadenas de suministros no esenciales se vean paradas. Entonces, ¿qué es lo que se gatilla con todo esto? Evidentemente una crisis económica, y es una crisis económica a nivel mundial. O sea, tenemos que todos los continentes en este momento tienen problemas con respecto al coronavirus. Efectivamente, hay algunos países de los cuales hay menos información, como por ejemplo en África hay mucho menos información de la que hay sobre Europa, América o en algunos sectores de Asia. Pero lo que tenemos claro, independiente de la cantidad de información que hay o de qué tan actualizada está, es que efectivamente todos los países se van a ver enfrentados a una crisis económica, y eso es lo que muchos países han tratado de evitar. Y en parte, acá estamos en una especie como de
experimento en tiempo real, en donde los diferentes países están teniendo distintas políticas públicas para tratar de frenar esta crisis económica que se viene, cosa que la recesión sea lo más disminuida posible, que afecte lo menos posible a la población. Algunos lo han hecho bien, otros lo han hecho bastante mal, y eso, digamos, se ve tanto en los números económicos como también en los números de contagio. Acá tenemos un ejemplo de qué es lo que se ha visto, se espera que suceda en distintos sectores. Al final, si nos fijamos acá en la línea verde que está arriba, el único sector que se ha visto de alguna manera potenciado es el sector de los alimentos, más que nada porque la gente se asusta por el tema de las cuarentenas, tiende a copiar, ¿cierto? Tiende a acaparar productos para no tener que salir muchas veces al mercado, los que pueden, evidentemente. Hay muchos que no pueden, porque no tienen el poder económico para hacerlo. Y se espera que este mercado con el tiempo, digamos, vuelva al equilibrio, más o menos a fin de año, que son estas son proyecciones bastante similares a las que tiene el Banco Central acá en Chile. Pero hay otras muchas industrias que se han visto muy azotadas por el tema de la pandemia, como por ejemplo todo lo que es turismo, todo lo que son los restaurantes, lo que tiene que ver con ocio, con retail, los hoteles, y se espera que esto, digamos, vaya disminuyendo con el tiempo, cosa del 2021 empezar, digamos, ya a poder reactivar estos mercados. Pero en la verdad hay muchas otras proyecciones que dicen que no es así, y que no va a ser así porque no dependemos solamente de cómo va la curva de contagio del coronavirus en sí, sino que pueden venir otras olas de brote, que mientras que no estén los medicamentos adecuados o que no hay una vacuna, no vamos a poder volver a una normalidad, entre comillas, por eso se está hablando de la nueva normalidad. Y por eso vamos, digamos, a tratar de que esta nueva normalidad empiece, digamos, a tomar carices en donde lo que ya estamos haciendo siga haciéndose en el tiempo y no volver, digamos, a lo que teníamos antes. Y una de las cosas que se vio gatillado fuertemente, que llegó al presente, es el tema de lo que antiguamente, digamos, el año pasado, en diciembre, hablábamos como el futuro del trabajo. Una de las cosas que nosotros sabemos de cuando hablábamos del futuro del trabajo era que iba a haber un gran cambio en todo lo que era la matriz laboral, producto de diversas cosas. Por ejemplo, la cuarta revolución industrial, que aparece acá como los cambios tecnológicos, la globalización, todo lo que es la economía verde, producto del cambio climático, y también los cambios demográficos que ya existen en varios países por el tema del envejecimiento de la población, entre otras variables que las vamos a ver después. Sin embargo, todo esto se vio gatillado a que llegue al día de hoy no solamente cambios tecnológicos, la robotización, la automatización, inteligencia artificial, etc. Y ahora nos hemos visto forzados a traer eso que nosotros llamábamos como futuro del trabajo al presente y desarrollarnos, digamos, en esta nueva modalidad, en lo que es el teletrabajo y que se ha visto mucho también con la teleeducación. Y toda esta experiencia básicamente hace que estemos obligados a que esta sea nuestra nueva normalidad. Si nosotros hacemos un análisis de qué es lo que hacían o estaban hablando distintos organismos internacionales sobre el futuro del trabajo, acá tenemos algunos, tenemos la OIT, el Banco Mundial, el World Economic Forum y los bancos interamericanos del desarrollo, interamericano del desarrollo, africano del desarrollo, europeo del desarrollo y la reconstrucción y el asiático. Vemos que habían distintos drive de cambio con el tema del trabajo. Por ejemplo, tenemos la cuarta revolución industrial, específicamente lo que es la automatización, la robótica y los TICs. Vemos que todos estos organismos hablan de que esto es una variable importante para lo que se iba a venir en el futuro del trabajo, lo que es la creación y formación de nuevas habilidades para los profesionales que sí van a necesitar para esto, tomando en cuenta estas nuevas habilidades asociadas a la cuarta revolución industrial. La economía verde por el cambio climático, los nuevos modelos de trabajo, donde viene muy fuerte lo que es la gig economy, que estaba Airbnb y estaba Cabify y Uber como los principales exponentes, pero también por otro lado lo que estaba incipientemente viéndose como el teletrabajo, de la gente que iba a empezar a trabajar de sus oficinas y que iba a dejar de ir físicamente a una oficina para trabajar. Los cambios demográficos que tienen que ver con el envejecimiento de la población, todo lo que es seguridad social, y evidentemente la seguridad social estaba muy afectada por el tema de esta gig economy que se venía,
que esta economía, digamos, por encargo, y que iban a aumentar los trabajos freelance, y que, digamos, eso podía afectar las previsiones de las personas, porque había, digamos, que ver ahí cómo hacer que la gente pudiera tener un trabajo, entre comillas, formal, dentro de esta informalidad que se estaba viendo que iba a ser a futuro. Bueno, inclusión y equidad de género, todo lo que es globalización de bienes y servicios, que partió muy fuerte y que se esperaba que siguiera aún más fuerte en el futuro. La transformación en la agricultura, especialmente esto ya más en África, la modernización de servicios, mejoramiento de infraestructura digital y no digital, y los temas de gobernanza. Si nosotros tomamos este cuadro, que eran lo que estaban hablando los distintos organismos internacionales hasta el año pasado, y lo ponemos hoy, vemos que hay muchas cosas que llegaron para quedarse y que ya no son parte del futuro, sino que son parte del presente. Pero también vemos que hay otras cosas que están siendo un poco cuestionadas si es que están bien o no. Por ejemplo, lo que es el tema de la globalización de bienes y servicios. La globalización de bienes y servicios, que es una tendencia que se venía marcando fuertemente en el mundo, ahora está bastante cuestionada por todo lo que se ha visto con el problema de los insumos, especialmente insumos médicos, que problemas que han tenido, digamos, todos los países a nivel mundial. Evidentemente, los únicos países que tienen este problema más disminuido son los países que son productores de insumos médicos. Y ha empezado a estar esta pregunta de, ¿está bien? ¿Nos conviene la globalización de bienes y servicios o esto tiene que tener un límite? ¿Hasta dónde los países deben depender tanto de esta globalización de bienes y servicios? ¿Tenemos que empezar a llevar la industria a nuestros países? ¿O tenemos que empezar a conversar entre países de la región para tener acuerdos para poder industrializarnos más? Y esta claramente es una discusión que va a afectar el futuro del trabajo, por lo tanto, esta tabla debería cambiar, ¿cierto? Hay algunas cosas que van a seguir y una de las cosas que sabemos que sí o sí va a entrar es el tema de la pandemia. Y no solamente de esta pandemia, sino de las pandemias que se esperan que puedan suceder en el futuro, producto justamente de los viajes en avión, producto de cómo las culturas también se han ido moviendo, de cómo pueden cambiar los perfiles epidemiológicos por las migraciones que se están ocurriendo, no solamente por temas políticos, sino que también por el cambio climático, ¿cierto? Que se espera también que por el cambio climático haya una migración muy fuerte de lugares en donde las sequías, digamos, ya están imposibilitando que las personas se mantengan en estos lugares y tengan, digamos, que moverse a otros lados. Entonces, como este tema del futuro del trabajo ya se estaba estudiando aproximadamente desde el año 84, por ahí, ya se saben bastantes cosas que teníamos que empezar a mirar para poder ser exitosos en este futuro del trabajo, y que todo lo que iba a cambiar por la disminución de puestos de trabajo no nos afectará tanto, sino que estuviéramos preparados para la creación de nuevos puestos de trabajo que iban a venir producto de todos estos cambios y estos drives y estos motores que iban a cambiar el mercado laboral. Bueno, esto es un mapa que hizo el Foro Económico Mundial, que se va actualizando constantemente. Yo espero que pronto por aquí aparezca COVID-19, en donde las variables que se sabían que teníamos que tener en cuenta eran todo lo que son tecnologías disruptivas y el mercado laboral, los mecanismos de inclusión laboral, sistemas de formación y de certificación, demografía del mercado laboral, los nuevos modelos de trabajo, cómo iban a ser la creación de empleo y la innovación de política. Todo esto también tiene mucho que ver con la educación, que es un mapa aparte que no lo voy a mostrar porque la idea eran solamente 15 minutos y no meternos mucho en ese tema, pero que todos los que somos padres nos hemos dado cuenta, o los que también somos académicos, de cómo ha tenido que entrar la teleeducación y que las herramientas que nosotros teníamos para poder hacer educación en el aula son bastante deficientes si es que las queremos llevar de igual forma al formato online. ¿Cierto? Que necesitamos nuevas herramientas, necesitamos nuevos conocimientos, y eso evidentemente que va a abrir la oportunidad de nuevos trabajos también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabíamos que venía con el futuro del trabajo? Que venía un tema cultural, que iba a cambiar el tema del espacio donde se iban a desarrollar los trabajos, y que todos los trabajos tenían que ver con una colaboración entre lo que son las personas y la tecnología. Y esto claramente llegó para quedarse, ya no es parte del futuro del trabajo, es parte de nuestro presente y probablemente es parte de nuestra nueva normalidad. Por lo tanto, tenemos que tomar todo lo que ya se había estudiado de lo que se venía para verlo ahora en el presente y hacer planes de contingencia para que esto, digamos, pueda desarrollarse de manera exitosa. Pero que no hay que olvidar, a mí me encantó este meme, por eso lo puse acá en la presentación, donde, claro, en este momento, debido a la contingencia, la gente dice, bueno, mientras que nos lavemos las manos va a estar todo bien, por esta ola que se llama COVID-19.
Sin embargo, atrasito viene esta ola de la recesión, en donde uno de los principales problemas que va a tener esta recesión, además de la crisis económica netamente, es el tema del desempleo. Y así como el tema del desempleo, lo que se viene más a futuro, que se dice que una recesión que puede tener coletazos muy a futuro por su efecto en las pensiones. Pero trasito también viene el cambio climático. De hecho, se ha hablado de que por este tema de las cuarentenas se han disminuido la emisión de gases de efecto invernadero, pero una de las cosas que está súper claro es que la disminución de estos gases de invernadero no son suficientes para parar el cambio climático y es algo que se viene igual. Por lo tanto, pensar en esta formación de nuevos trabajos de mano de la economía verde, efectivamente sí puede ser un arma para empezar, digamos, a formar nuevos puestos de trabajo y no ver que la gente, digamos, simplemente se queda sin trabajo y cae en esta recesión con los problemas que ya estamos viendo en Chile, que es, por ejemplo, el tema del hambre que han aparecido en algunas comunas de Santiago. Pero ¿qué no hay que olvidar? El tema de la salud, ¿cierto? Esto parte desde un problema de salud, en donde acá tenemos, que aparece como la primera ola, que es la enfermedad de COVID propiamente tal, que puede llevar a un colapso sanitario y muertes. Pero este escenario en la salud pública actual lleva a que vengan distintas olas posteriores que también tienen que ver con salud y que no tenemos, digamos, que sacar de vista. Tenemos por un lado la segunda ola que tiene que ver con las consecuencias de posponer la atención de otras enfermedades agudas, que eso puede llevar a que tengamos una población que se transforme en enfermos crónicos que podríamos evitar si es que, digamos, tratamos de abordarlo de alguna manera, especialmente ya después de lograr aplanar la curva, obviamente. Una tercera ola, donde hablamos de las consecuencias por la interrupción de los controles de enfermos crónicos, donde podemos ver que pueden haber aumentos en la mortalidad de estos pacientes, podemos también ver que estos pacientes están, digamos, al tener un menoscabo en su salud, tengan problemas en lo que se llama que es la visa, la cantidad de años vividos, en la cantidad, digamos, de licencias médicas que vayan también a poner a futuro. Y por otro lado, la cuarta ola que ya tiene que ver con la crisis económica propiamente tal, con la recesión y con la depresión y trastornos mentales que pueden estar asociados a todo lo que es la recesión económica, y que es algo que también evidentemente tenemos que mirar. Entonces, en conclusión, hay un montón de cosas que sabemos ahora, que vienen a futuro y que estamos seguros que van a venir. Y tomando en cuenta todas estas cosas que sabemos, tenemos que empezar a prepararnos y armar políticas públicas para que esto, digamos, podamos salir lo más exitosos posible de lo que nosotros ya sabemos que viene. En primer lugar, sabemos cuáles son las áreas del mercado laboral que van a crecer en forma exponencial y cuáles van a reinventarse. O sea, sabemos que todo lo que es en el área de turismo probablemente va a tener que reinvertirse, igual que el área del entretenimiento. De hecho, hemos visto que en Alemania ya han aparecido, por ejemplo, discotecas donde uno va en auto y no puede salir del auto, pero digamos tiene la fiesta dentro del auto en un estacionamiento. Como han retornado los cinemas antiguos en donde también ibas al cine en auto. Evidentemente son mercados que están empezando a reinventarse y que tienen que hacerlo si quieren salir exitosos de esta crisis. Y por otro lado, hay mercados que van a crecer en forma exponencial, que evidentemente son todos los mercados que tienen que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones para poder fortalecer lo que es la teleeducación, para fortalecer lo que es el teletrabajo, para fortalecer lo que es la telemedicina, que es lo que tenemos en el segundo punto. Nosotros, como ya estamos viviendo este proceso en donde estamos obligados a hacer teletrabajo, obligados a tener teleeducación y a hacer telemedicina, evidentemente que estamos viendo cuáles son las necesidades que no teníamos dentro de nuestro registro y tener que, digamos, todas esas necesidades, hacer servicios que logren suplir estas necesidades para que todos estos servicios sean mejores. Por otro lado, tenemos que mejorar las coberturas de salud mental. Sabemos que vamos a tener una crisis con más enfermos de salud mental en el corto plazo. Sabemos que tenemos que dinamizar nuestra matriz productiva, que todo lo que es la globalización de bienes y servicios, tenemos que repensarlo, tenemos que rediseñarlo, porque no podemos depender tanto de los mercados internacionales. Y también sabemos que tenemos un problema enorme de desigualdad social, porque justamente con esta pandemia las personas que se han visto más perjudicadas son las personas que son más vulnerables, que son las personas que tienen que salir a trabajar, que no pueden hacer teletrabajo o que tampoco pueden hacer cuarentenas porque viven el día a día. Y muchas de estas personas son personas que son de trabajos informales y que lamentablemente no tienen un sistema de seguridad social que les permita poder cuidarse y hacer lo que todo el mundo pide, que finalmente es quedarse en casa. Bueno, y con eso termino lo que les iba a contar. Bueno,
Muchas gracias, Paula, por tu extraordinaria exposición. Creo que ha sido bastante completa, bastante clara en los pocos minutos que has tenido para esta exposición. Así que, nada, vamos ahora a pasar a escuchar a Carlos Meléndez, también por el mismo tiempo. Carlos, como ya lo dije, es académico de la Universidad Diego Portales y también es investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Además, Carlos es bastante conocido en los medios de comunicación porque siempre lo estamos escuchando o leyendo en sus artículos de opinión, que no solamente son publicados en los principales diarios y medios de comunicación del Perú, sino del extranjero. Así que bueno, vamos a escucharlo a él y luego de eso pasamos más bien a las preguntas. Por favor, Carlos, adelante. Muchas gracias a los organizadores por la invitación de poder participar en este seminario virtual. Y un gusto estar esta mañana con ustedes. Yo lo que voy a, desde mi formación profesional, desde la sociología, desde la ciencia política, voy a tratar de hacer una comparación de los elementos en común y las diferencias que hay entre los países, entre Chile y Perú, y cómo esos condicionantes, tanto sociológicos como políticos, nos pueden ayudar a entender lo que viene en los años próximos. Primero quiero hacer mostrar algunas similitudes y algunas diferencias del contexto previo en el que nos agarra la pandemia en ambos países. Voy a comenzar por las similitudes. Hay que mencionar que tanto Chile como Perú estaban en contextos de la pandemia en un escenario de incertidumbre. ¿Ok? Una incertidumbre política que había llegado a niveles sociales, que es el elemento previo a la llegada de la pandemia al continente. Pero incertidumbre que viene de diferentes maneras. La incertidumbre que se había generalizado en Chile era producto del estallido social. Era una incertidumbre que justamente que venía de la mano de una ola de protestas desde octubre en adelante, que había generado un panorama ya incierto en términos políticos. ¿Ok? O sea, vivíamos ya en Chile un escenario incierto con respecto al futuro, precisamente producido por esa movilización social que había llevado a niveles altos comparando con los últimos años. El Perú también, a su manera, tenía un escenario de incertidumbre, pero es una incertidumbre más estructural, si se quiere, producto de los altos niveles de informalidad que hay en el país. Como ustedes saben, el porcentaje de la fuerza laboral informal en el Perú es alrededor del 70%, un escenario totalmente distinto al caso de Chile, que es el 30% nada más. Es un porcentaje bajo en comparación a otros países de América Latina, pero la informalidad genera precisamente una informalidad tan alta, muy raro en países de crecimiento económico como el Perú, genera también otro tipo de incertidumbre. Porque tanto la protesta social como la informalidad son dos formas de generar incertidumbre, falta de predictibilidad, son obstáculos para la planificación y para la construcción de instituciones. Ok, entonces lo primero que quiero enfatizar es que a este escenario previo de incertidumbre que tienen ambas naciones, se suma un nivel superior de incertidumbre producida por la pandemia. Entonces, un primer elemento que yo quiero enfatizar es justamente esos niveles supraelevados de incertidumbre que no solamente comienzan con la pandemia en el continente, sino que provienen de procesos más sociológicos en ambos países. Pero además de los problemas sociológicos, de problema de incertidumbre que comparten estos dos países, se suma un elemento ya político que tiene que ver con la crisis de representación política. Ambos países también a su manera viven diferentes niveles de crisis de representación. En el Perú los niveles son más altos, no caben dudas,
Pero en Chile también existe, obviamente, un alto nivel de debilidad y sobre todo de desconfianza de los partidos políticos. Haciendo comparaciones, el Latinobarómetro, que es la encuesta que compara países en todo el continente americano, muestra que son Perú y Chile las sociedades con menos confianza a los partidos políticos en el continente. O sea, a pesar de las diferencias a nivel de fortalecimiento y de presencia pública de los partidos políticos, en Chile los partidos políticos todavía en la esfera pública tienen algún tipo de relevancia en comparación con lo de Perú. A pesar de ello, en ambos casos estamos ante países de muy baja desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos. Y un tercer elemento, más contextual además, es que en ambos países está en discusión, más en Chile que en el Perú a su manera en todo caso, la crisis del modelo. La crisis del modelo que se expresó en la forma de protesta social y de estallido en el caso chileno, pero en el Perú con muchas iniciativas también de algunos políticos y de algunos legisladores de cambiar la Constitución del año 93. Estamos ante un problema de legitimidad del modelo, y no solamente del modelo económico, sino también de las constituciones, pero sobre todo del establishment político. Esos son los elementos en común que podemos decir que han tenido estos dos países en el contexto previo a la llegada de la pandemia. Pero hay algunas diferencias que valen la pena mencionar. En el caso de Chile, a pesar de que estamos hablando de dos sociedades con profundos niveles de desigualdad social, las desigualdades son altas en ambos países, Latinoamérica es una región de altos niveles de desigualdad, en Chile se ha politizado esa desigualdad. Hemos tenido en los últimos años un alto nivel de politización de la desigualdad, partidos políticos y coaliciones que han estado buscando justamente la politización de esos problemas estructurales en Chile. En Perú, en cambio, la desigualdad no ha llegado a niveles de politización, pero se ha expresado de una manera de desafección ciudadana. Es decir, en otros casos, los peruanos hemos tirado la toalla a las críticas, en todo caso políticas, a los problemas de desigualdad que hay en el país previo a la pandemia. Esto podría variar, obviamente, pero previo a la pandemia, una forma de mostrar ese malestar social, a diferencia del caso chileno, donde el malestar social está movilizado, en el caso peruano el malestar social genera indiferencia o niveles de desafección. Comentando los sucesos en el Perú de los últimos días, la reacción frente a la pandemia y sobre todo la desobediencia que hay ante las normas de control social de parte de los ciudadanos con respecto a las medidas del gobierno, yo mencionaba que la forma más común de protesta en el caso peruano es la desobediencia. ¿Okay? La desobediencia hay que tomarlo como una forma precisamente de mostrar el malestar en el caso peruano en comparación con el chileno, donde más bien es la movilización, es la calle la que termina reflejando estos niveles de profunda insatisfacción social. Y otra diferencia, a pesar de las crisis que tienen las clases políticas en ambos casos, en Chile uno ve un cierto mantenimiento de una clase política. Es decir, si bien es cierto, hay renovación, se puede ver cierta permanencia, ciertas tendencias de permanencia, de mantenimiento y de vigencia, al menos en el espacio público, con dos coaliciones que han gobernado el país durante ya décadas, ¿okay? Y que muestran cierta estabilidad en las élites políticas, que ha sido retada obviamente por el surgimiento de una tercera coalición, que es el Frente Amplio, pero también que ha sido retada por octubre. Vamos a ver cuál es el octubre del año pasado, vamos a ver cuál es el resultado de octubre del año pasado en el mantenimiento de la clase política chilena, pero hay que subrayar eso, que estamos ante la prevalencia de una oferta política más o menos estable si miramos la larga duración. En cambio, en el caso peruano es todo lo contrario en ese sentido. Vemos una alta volatilidad de la clase política, los niveles de cambio dentro de las élites es bastante alto y eso genera mucha imprevisibilidad.
no hay la estabilidad en la oferta política como sí mostramos en el caso chileno. Estos elementos son importantes porque a los factores más estructurales, sociales y de cambios globales que se vienen, producto de la pandemia, hay que ver cuáles son las herramientas con las cuales los países van a afrontar este reto. Y ahí lo que vemos es justamente las dificultades en base a esta primera comparación, las dificultades que vienen en adelante en base a estos factores, a estos instrumentos que tienen tanto a ambos países, en algunos casos problemas similares, en otros casos armas o instrumentos de acción distintos. Pero para mirar hacia adelante, y un énfasis que yo quiero poner en pensar el futuro, en pensar el futuro de la pandemia, tiene que ver con los niveles de capital social que tenemos en ambas sociedades. Y una forma, un proxy de medir capital social es a través de la confianza interpersonal. La confianza interpersonal es un factor muy importante para no solamente ver la convivencia social, sino justamente para ver cómo se puede salir adelante ante estas situaciones de crisis extrema. Se habla mucho de nueva normalidad, se habla mucho de nueva convivencia, ¿ok? Pero eso tiene que ver precisamente con cuáles son aquellos elementos, aquellos factores que nos pueden dar un proxy de cómo está el tejido social en ambos países. Y aquí utilizo una encuesta, resultados del World Value Survey, que es la encuesta mundial de valores, que tiene siendo preguntas desde los 90 en adelante, para ver dos indicadores a grosso modo, que nos puede hablar justamente de cómo está la sociedad, cómo está el tejido social en ambos países, para a partir de ahí mirar hacia adelante estrategias de salida ante la crisis que estamos viviendo. Una de esas preguntas tiene que ver es la siguiente: ¿se puede confiar en la mayoría de las personas? ¿Usted cree que se puede confiar en la mayoría de las personas? Esa es una pregunta que se hace a encuestas representativas a nivel nacional, ¿okay? Eso como uno de los varios proxies que hay a capital social. Este es un proxy de confianza interpersonal. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense, estas encuestas se hacen por olas. Fíjense que los niveles de confianza interpersonal en el caso chileno estaban alrededor del 20%, desde el año 90 hasta el año 2004. Es decir, Chile era uno de los países con altos niveles de confianza interpersonal, casi a niveles europeos. Digamos que los niveles de confianza interpersonal en Europa están por el 30%, 35%, y Chile era, por decirlo de un modo, un pequeño país europeo, o digamos, un país que estaba en la parte baja de los niveles de confianza internacional si los comparábamos con Europa. Pero en América Latina, Chile y México eran uno de los países con mayores niveles de confianza interpersonal, que estaban alrededor del 20%, como les decía. Pero a partir del 2005, estos niveles de confianza interpersonal caen. Es una caída latinoamericana, para ser francos. En la mayoría de países latinoamericanos la confianza interpersonal cae, pero en el caso chileno cae de manera significativa, del 22 al 12%. La última encuesta es del año 2014. Están realizándose ahora la nueva ola de medición de este índice, pero estamos hablando de una caída de niveles de confianza interpersonal. Sigue siendo uno de los niveles más altos, porque la confianza interpersonal en América Latina ha caído bastante. Solamente Argentina es el único país que ha crecido sus niveles de confianza interpersonal, están alrededor del 25%. México se mantiene alrededor del 20%, para que tengan alguna idea, y Chile está ahora sí a media tabla. Hay una caída del tejido social, una debilidad del tejido social en el caso chileno, que habla un poco de justamente cuál es ese capital social que tienen para salir adelante frente a la crisis. En el caso peruano, lamentablemente, la situación es peor aún, es mucho más dura, porque los niveles de capital social en la mejor medición estuvo alrededor del 10% y ahora está alrededor del 8%. Es decir, ¿cómo pensamos estrategias de nueva convivencia o de retorno seguro si es que efectivamente los niveles de confianza interpersonal son muy, muy bajos? Más bajos en el Perú que en Chile. Llama la sorpresa, llama la atención la caída tan fundamental.
en los niveles de capital social en el caso chileno. Pero la confianza interpersonal es uno de los indicadores. Otro de los indicadores que hay que ver es justamente su participación en organizaciones sociales o en organizaciones políticas, que permitan ver cómo se pueden plantear estrategias de apoyo y de articulación social frente al reto de la crisis, de la pandemia, de la recesión y de lo que viene en adelante. En el cuadro de arriba tengo las estadísticas de los miembros activos e inactivos de partidos políticos, tanto en Chile como en el caso peruano. Uno de los argumentos de los politólogos es que efectivamente los países que mejor han logrado lidiar con el control social son aquellos donde tienen una fuerte organización partidaria, sobre todo hablando del caso argentino. Esto puede ser cierto, habría que ver la comparación en varios países, pero en Chile y en Perú, efectivamente, los niveles de participación y de membresía en partidos políticos, como se imaginarán, ha caído bastante. Pero si es que sumamos los miembros activos, que es la fila de arriba, con los miembros inactivos, en el caso chileno, estamos alrededor de un 9 o 10%. Entre el 9 y el 10% de miembros entre activos y miembros no activos de partidos políticos. Mientras que en el Perú estamos alrededor de la mitad, entre el 4.8%. Estos niveles en Chile se han mantenido más o menos, han caído, pero se han mantenido bastante altos en comparación con el caso peruano. De algún modo, entre 12 y 10% de chilenos en la última década han participado, ya sea activa o inactivamente, de partidos políticos, mientras que en el Perú estos porcentajes han caído entre el 7 y el 4%. Estamos ante sociedades que no participan activamente en partidos políticos, pero que tampoco participan activamente en sindicatos, como un proxy de otro tipo de organización. El nivel de participación en el caso chileno es alrededor del 13% en sindicatos en la última década, y en el caso peruano ha caído del 7% a el 4%. Entonces, ¿cuáles son aquellas articulaciones sociales? ¿Cuáles son las redes sociales reales? Las redes sociales virtuales. ¿Cuáles son las redes sociales reales que están a la mano de la sociedad chilena y de la sociedad peruana para salir adelante frente a esta crisis? Es, creo, un espacio de gobierno y de gestión pública que los gobiernos no están mirando. Los gobiernos están mirando la reactivación económica, muy bien, están mirando el tema de la salud, muy bien, pero ninguna de las estrategias va a ser del todo exitosa si no cuenta con la colaboración de las sociedades. Y lo que yo estoy planteando a través de estos pequeños indicadores lejanos quizás, es una mirada a cuáles son los recursos humanos, los recursos sociales con los que contamos para salir adelante ante esta situación de emergencia. Porque las políticas de los gobiernos de retorno seguro y de nueva convivencia, ¿ok?, de cualquier manera va a pasar, la recuperación pasará por la capacidad de articular los lazos sociales en cada sociedad. ¿Ok? Necesitamos políticas que aprovechen y que reproduzcan justamente estos niveles de mayor articulación de las sociedades, porque no se puede salir adelante con la sociedad de espaldas, considerando el escenario de desconfianza social que les he mostrado previamente. Y sobre todo, recordemos que el próximo año estamos en un año electoral en ambos países, y se van a elegir las autoridades nacionales. Y como sabemos, ante las emergencias sociales, ante emergencias de este tipo, se activan ciertos reflejos conservadores, ¿ok? Es decir, la gente es capaz de relajar un poco las libertades civiles, las libertades individuales por mayor orden, por mayor seguridad. Y en esos contextos donde hay un relajamiento de las libertades individuales, es un caldo de cultivo que se puede aprovechar tanto por ofertas como demandas populistas. En una investigación previa que hice aquí en Chile y que también apliqué en el Perú, un estudio sobre la demanda populista, ¿ok? Sobre demanda populista, porque el populismo hay que verlo no solamente como cuestiones de oferta, de discursos políticos de los candidatos, sino hay que ver como una cuestión de demanda, de cultura política. Chile y Perú tenían niveles similares de demanda populista, es decir, que podían ser atraídos por
discursos maniqueos, por discursos que dividan a la sociedad entre élites corruptas y pueblos honestos, ¿no? Es un discurso que puede calar en ambas sociedades. Pero ¿por qué no ha aprendido aún, o no ha aprendido aún de la manera como uno se espera? Es porque no está la oferta populista. La oferta populista ha sido incipiente en el caso chileno. Hemos tenido algunos candidatos presidenciales de populismo, sobre todo de extrema derecha, y en la actualidad en el Congreso peruano vemos el predominio de un discurso populista en ese mismo sentido. Ante un escenario electoral, ¿no? No solamente me refiero para el proceso constituyente chileno, sino al proceso electoral del próximo año, de cambio de autoridades nacionales, estamos justamente ante la posibilidad y la amenaza de una activación del populismo. Okay, ojo con eso, que es una amenaza sobre todo en contextos post-pandemia. Y un elemento final, con esto termino, es que como sabemos, y como ya se ha mencionado, va a haber un incremento de la pobreza y un incremento de la desigualdad social. Eso lo sabemos. Y nosotros tendemos a pensar que en el nuevo escenario, en el nuevo panorama, van a haber nuevas cosas. Pero también hay que mencionar aquellos hechos de la política, aquellos fenómenos políticos que se van a mantener. Y peor aún, que pueden profundizarse. Y al aumentar la pobreza, al aumentar la desigualdad, se crea una posibilidad de retorno al clientelismo como uno de los mecanismos de acción política de parte de las élites. Entonces, no dejemos de prestar atención a estas amenazas, que tiene que ver con la posibilidad de un discurso populista que pueda calar en la ciudadanía y de viejas y tradicionales estrategias que en contextos de mayor desigualdad y contextos de mayor pobreza pueden volver a tener la fuerza que tenían antes. El clientelismo no ha desaparecido de la práctica política, pero sí se ha debilitado en los últimos años, sobre todo en estos países, pero el surgimiento de una nueva, de mayores niveles de desigualdad y de pobreza van a crecer la posibilidad de justamente de que el clientelismo vuelva a tener un rol protagónico en la política. Si es que no se crean espacios de articulación social, si no se aprovecha estos elementos de capital social, más bien esto puede ser reemplazado por maquinarias electorales y por maquinarias clientelares que se pueden ver como única manera de controlar a las poblaciones en contextos de crisis económica. Lo dejo aquí y muchas gracias y espero sus comentarios, sugerencias y sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Meléndez también por su exposición. No quiero hacer o pretender hacer un resumen porque eso sería muy pesado, pero creo que de ambas exposiciones hemos obtenido ideas muy interesantes, ¿no? Por un lado, en el caso de Paula, nos ha hablado de que muchas cosas que pensábamos el año pasado o hace algunos años que iban a venir en el futuro próximo, en el futuro mediano, resulta que son hoy una realidad, ¿no? Nos ha hablado del teletrabajo, que hoy día estamos todos practicando, la telemedicina, la teleeducación, que muchos de nuestros niños también están involucrados en este elemento novedoso para la sociedad. Pero también ha advertido que va a haber que hay sectores que van a tener que reinventarse, ¿no es cierto?, como el turismo o los sectores de diversión, hablemos de restaurantes, cines, etcétera. Y en ese sentido, pues, nos ha señalado que si bien una serie de instituciones estaban ya previendo estos cambios, de alguna manera este cambio se ha acelerado. Y es necesario prepararnos para eso en la medida que si queremos afrontar no solamente las consecuencias de la pandemia, sino la crisis económica y social que viene, pues va a haber que adaptarse precisamente a esta realidad. Por otro lado, en el caso de Carlos, también nos ha hablado, sobre todo hacia el final, en sus conclusiones, de los peligros que se encierra para nuestras democracias, no solo la peruana y la chilena en general, sino en general para todas las democracias en el mundo, el tema del populismo, el tema del clientelismo, pero también ha señalado la necesidad de tomar en cuenta un elemento que los gobiernos efectivamente mencionan poco. Se concentran todos en la parte económica, se concentran mucho en la parte,
digamos, del combate por el tema de salud al coronavirus, pero no el tema de los recursos humanos y sociales. Y él ha puesto el énfasis explicando precisamente las debilidades de nuestros sistemas al inicio de su exposición. Ha señalado también que el escenario en que nos cogió la pandemia, fue un escenario ya de incertidumbre, tanto en Perú como en Chile, por diferentes razones, y cómo esta incertidumbre se ha ampliado en ambos países. Creo que todo esto da lugar a una serie de preguntas que de hecho ya se han formulado. Yo voy a comenzar a leer algunas, y otras las vamos a ir continuando, revisando en los próximos minutos. Por lo pronto, hay algunas preguntas para Carlos Meléndez. Yo voy a resumirle y quizás puedas tomar nota, Carlos, para irlas respondiendo en la medida que yo voy revisando las siguientes participaciones. Recuerden, como lo dijimos, los dos coordinadores, tanto Paz Milet como quien habla, que por un tema de orden estamos canalizando todas sus preguntas a través del chat, por favor. ¿Ok? Bueno, en el caso de Carlos, en primer lugar le piden una precisión sobre el modelo, porque él habla, y lo señala en su PPT, habla de una crisis del modelo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, hay una intervención que le pide precisar a qué modelo se refiere, ¿no? Y bueno, la pregunta coloca una serie de alternativas, pero entiendo yo que la pregunta va más, está formulada a Carlos en el sentido de precisar a qué modelo se estaba refiriendo como modelo en crisis. También, Carlos, te preguntan qué acciones implementarías o crees que se deben implementar, por un lado, para recobrar la confianza, ¿no es cierto? No solo interpersonal, sino la confianza de representación, la confianza de la población, y asimismo combatir el populismo cuya amenaza tú adviertes. Bien. Por otro lado, y acá quizás también sería bueno, Paula, que tú puedas responder estas inquietudes. Hay otras amenazas que no han sido mencionadas, pero que de alguna manera se observan, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de que en los próximos regímenes hay una mayor restricción a derechos y libertades, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, los temas laborales que tú has mencionado podrían implicar un amenguamiento, una relajación, digamos, a los derechos laborales. Es más, de hecho, ya se está viendo eso. Pero más allá de los derechos laborales, podría haber mayor restricción a derechos y libertades individuales. También a un incremento indebido de la presencia del Estado. O sea, entiendo cuando hablan de indebido que no se refieren a presencia del Estado en el sector de educación o en el sector de salud, que es obviamente donde debe estar la presencia del Estado, sino que ésta comience a invadir terrenos que no corresponden al Estado. Y finalmente, una afirmación de algo que ya existe en estos últimos tiempos, que es una arremetida del proteccionismo, digamos, económico, frente a la apertura y la libertad económica. Bueno, creo que nuestros expositores tienen por ahí bastante que decirnos, y los vamos a escuchar a ellos, quizás ahora primero a Carlos y después a Paula, y vamos a continuar luego leyendo sus preguntas, no se preocupen. Por favor, Carlos. Muchas gracias por las preguntas. Con respecto a la crisis del modelo, me refiero al modelo económico. Pero ojo, no estoy diciendo que está en crisis, estoy diciendo que existe un discurso en el cual se señala de que está en crisis. O sea, yo no tengo, o sea, tengo una opinión personal al respecto, prefiero que los economistas hablen efectivamente si estamos o no estamos, el modelo económico está o no está en crisis, pero lo que sí es cierto es que existe un discurso, tanto político como social, de que se tienen que cambiar las bases fundamentales de ese modelo que simbólicamente están inscritas en la Constitución, tanto en la Constitución chilena como en la Constitución peruana. De hecho, hicimos con unos colegas de 50+1, un grupo de análisis político en el Perú, hicimos una encuesta a los actuales congresistas peruanos. ¿Okay? Hicimos una muestra de 54 de los 130 congresistas peruanos y le preguntamos si estaban a favor o no del cambio de la Constitución del año 93. Y para que tengan una idea, solo el 20% de congresistas de la muestra que nosotros tomamos está a favor de mantener tal como está la Constitución del año 93.
¿no? Para que tengan una idea de justamente cuando me refiero a la crisis del modelo, en este caso, el modelo económico ejemplificado, visible en la Constitución del año 93, existen muy pocos porcentajes de actuales representantes del Parlamento peruano que defenderían o que dejarían tal como está. Sobre las preguntas de qué hacer para recobrar la confianza interpersonal y la confianza de la población frente a la amenaza del populismo, yo creo que es una gran pregunta. No existen, si tuviéramos las respuestas a la mano, creo que lo habríamos hecho. Pero lo que sí queda claro es que tenemos que pensar reformas políticas, ¿ok? Tenemos que pensar un contexto, un conjunto de reformas políticas que fortalezcan la representación. Pero un dato importante, y puede sonar contradictorio, pero me voy a explicar. O sea, olvidémonos de los partidos como aquellas organizaciones piramidales que estructuraban la representación de la sociedad. O sea, esa idea de viejo partido con militante vinculada con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con los gremios, con las poblaciones, esa idea de viejo partido creo que hay que relativizarla. Creo que no vamos a volver a tener los partidos que teníamos antaño, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar reformas que fortalezcan la representación y que no necesariamente pase por el fortalecimiento de los partidos políticos, como por ejemplo, mejor distritaje. Me refiero a los distritos electorales mucho más pequeños, mucho más cercanos a las demandas de la ciudadanía. Si es que pensamos distritos electorales donde haya mayor cercanía entre los representantes con los ciudadanos, creo, sobre todo para el caso peruano, no me animo a decir esto necesariamente para el caso chileno, pero para el caso peruano queda claro que efectivamente los partidos tienen una crisis mucho más débil y que hay que justamente para ello tratar de acercar la representación parlamentaria al electorado en ese sentido. Gracias, Carlos. Paula, por favor. Bueno, hola a todos y a todos. Bueno, contestando un poco a las preguntas que dejaron, en primer lugar hablando un poco de los derechos laborales. Evidentemente eso es un problema que ya estamos empezando a ver. De hecho, cuando está la gente que está más ligada al teletrabajo, han aparecido algunas aplicaciones que se pueden poner en el computador de las personas que están haciendo teletrabajo, que te dicen cuánto tiempo tú estás utilizando el computador para qué, cuáles son las páginas que revisas, cuánto rato estás en redes sociales. Evidentemente que eso puede llevar a que se están de alguna manera echando abajo algunos derechos que tienen que ver con la privacidad de las personas. Yo creo que para poder regular eso, o sea, lo primero que hay que hacer es legislar. O sea, nosotros ya sabemos que esto viene para quedarse, entonces hay que empezar a hacer discusiones de si es que el uso de estas aplicaciones son o no son adecuadas, tomando en cuenta los derechos laborales de las personas, y también tomando en cuenta el derecho de la libertad, de la privacidad y de los datos personales, porque también acá hay todo un tema con los datos personales, es que nosotros hablamos de política basada en evidencia. Una de las discusiones que se están dando hoy es que justamente los países que han sido más exitosos en poder aplanar la curva son justamente los países que tienen, digamos, o han puesto la vista gorda en el tema de los derechos de la libertad y de la privacidad de los datos personales, haciendo seguimiento a las personas que están en cuarentena, pero aún así han sido exitosos, digamos, en la crisis en sí. Entonces surge la pregunta de hasta dónde empieza la libertad de uno y hasta dónde tenemos que empezar a pensar más como sociedad de que quizás debemos de renunciar a ciertos derechos de datos personales. Evidentemente que eso hay que pensarlo solamente en casos de crisis, no siempre vamos a estar en crisis. Entonces ahí, digamos, es súper importante legislar y decidir, digamos, como país, cuáles van a ser las políticas que se van a tomar con respecto a los datos personales y en qué momentos, si es que van a ser las mismas políticas que se van a tomar en un tiempo en donde hay una crisis o en un tiempo en donde no hay una crisis. Ahora, con respecto a los derechos laborales en general también, tenemos que pensar un poco también lo que hablaba Carlos de la cantidad de personas que no se encuentran en trabajos formales. Y eso es un problema que tenemos hace tiempo y que no lo habíamos solucionado y que ahora solamente va a incrementar, porque como va a aumentar el desempleo, es esperable que aumenten estos trabajos por encargo que son parte de lo que conocemos como la gig economy. Entonces se han visto, digamos, algunas experiencias internacionales que también pueden tomarse en cuenta qué pasa cuando aumenta la automatización, que de hecho en la Unión Europea ya se estaba conversando sobre este tema de, por ejemplo, ponerle impuesto a los robots o a las inteligencias artificiales que hacen trabajos que podría hacer un humano. Por ejemplo, si yo tengo una empresa en donde tengo contratada a 20 personas,
y esas 20 personas yo las reemplazo por una máquina, o las reemplazo por una inteligencia artificial, o por un robot, hacer que ese empleador siga pagando imposiciones pensando en 20 personas y que eso vaya a un fondo general para poder darle, digamos, pensiones a las personas que no han podido, o porque tienen bajos recursos, o porque han estado en empleos informales, tener acceso a una pensión. Cosas por el estilo, que se está viendo, por ejemplo, en la Unión Europea muy a largo plazo, y que, bueno, ahora sabemos que estas cosas hay que ponerle urgencia porque hay que verlas ahora. Y con respecto un poco al tema de la confianza, yo creo que para poder mejorar un poco la confianza entre de las personas con el Estado, es muy importante dos cosas. Uno, la educación, y el otro, hacer políticas públicas basadas en evidencia. Evidentemente, cuando uno hace política pública, hay un tema ideológico que es súper importante, pero hay cosas que no se pueden tergiversar, que son los datos. Obviamente datos bien hechos, hay veces hay gente que maquilla un poco los datos, que maquillan un poco los gráficos, pero cuando estamos hablando de evidencia real, y cuando tenemos números, evidentemente si empezamos a hacer un poco más de política basada en los números y en la evidencia, podríamos al menos convencer a la gente que lo que estamos haciendo tiene una razón de ser, que yo no estoy haciendo una política pública porque creo que es una buena política pública, sino que estoy haciendo una política pública porque hay evidencia que dice que eso va a ser mejor para las personas. Quizás eso pueda ayudar a mejorar un poco la confianza y mejorar un poco la relación entre los tomadores de decisiones en general y las personas. Eso. Muchas gracias, Paula. Hay otras preguntas que están llegando también. Yo voy a ir formulándolas algunas. Bien, a ver, en el caso de, bueno, cualquiera de los dos expositores que quiera responderla, porque no han sido destinadas a uno en particular. Por ejemplo, nos preguntan si conocen iniciativas en Perú y en Chile, o en cualquiera de los dos países, entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, ¿bien? Destinadas de alguna manera a enfrentar la pandemia. Por ejemplo, la persona pone el caso, el ejemplo de si hay, por ejemplo, la posibilidad de una asociación entre estos tres sectores para producir alimentos, por ejemplo, y exportarlos, ¿no? Sería una especie de agroexportación, ¿no? Entonces, si conocen iniciativas en ese sentido. Otra pregunta tiene que ver con la posibilidad o la observación que hace un querido amigo, además, que está en Chile en este momento, diciendo que en su manera de ver hay una suerte de alejamiento o desinterés sobre lo que antes ocurría en nuestros países y que bien lo describió Carlos Meléndez en su ponencia. De alguna manera la pandemia ha barrido esos temas, los ha dejado de lado y hoy en día todo el mundo está concentrado en la pandemia. Y estos temas, por ejemplo, en el Perú, de reforma política o del nuevo Congreso, de alguna manera han quedado de lado y también se diría está pasando lo mismo en Chile. Lo que preguntan es primero si él coincide con ese análisis y si lo coincide, ¿cómo podríamos volver a despertar el interés de las poblaciones por los temas que antes estaban en agenda? También hay una pregunta interesante que tiene que ver, sobre todo en el Perú, o que esa es una pregunta que creo que más estaría, más estaría ubicada en el evento de mañana, que vamos a ver el tema económico, pero igual, el tema del sector informal en el Perú. Mucho se habla en el Perú que más del 70% de la economía es informal, y en tal sentido, lo que de alguna manera señala la pregunta es cómo priorizar este sector, cómo aprovechar su potencial, y no más bien cómo castigarlo o cómo maltratarlo, según la pregunta, se estaría dando actualmente, ¿no? A raíz de la pandemia y de las medidas que dictan los gobiernos, que de alguna manera no llegarían a este sector, y más bien llegarían solo a los sectores formales. Bueno, voy formulando esas preguntas para que vayamos respondiendo y luego continuamos con otras. ¿Quién quiere iniciar? Por favor, Carlos o Paula. Paula, por favor. Sí, si me permite. Ya, bueno, yo con respecto a la última pregunta no es mucho lo que puedo hablar, me parece que es algo más para el seminario de mañana, donde va a haber un componente más económico. Evidentemente hay que tomar en cuenta tanto el poder de la masa laboral que llega por estos sectores, pero también hay que tomar en cuenta que son sectores que tienen poco protección social, ya porque no dan boletas, porque no tienen contrato, etc. Entonces es un tema un poquito más económico que lo que estábamos hablando hoy.
Con respecto a las iniciativas, por lo menos acá en Chile sí han habido algunas iniciativas de gobierno en donde se han unido con los privados y con algunas personas. Por ejemplo, lo que está haciendo actualmente el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación con el tema de abrir nuevos proyectos donde la gente pueda, digamos, poner o sus empresas o ideas para poder hacer nuevas empresas que buscan, digamos, hacer I+D en todo lo que puede, digamos, ayudar a paliar el problema de la pandemia que tenemos actualmente, ya sean productos, sean servicios o sean, digamos, proyectos de investigación y desarrollo que permitan, por ejemplo, hacer nuevos productos tecnológicos o poder hacer nuevos ventiladores mecánicos o reconvertir ventiladores mecánicos para la contingencia que estamos viviendo ahora. Y evidentemente yo creo que es una súper buena iniciativa porque eso puede ayudar de forma bastante buena a incentivar la industrialización, al menos acá en Chile, que como todos sabemos acá todo lo que es la matriz productiva está muy enfocado en lo que es recurso natural, y evidentemente es algo que tenemos que cambiar, porque ya hemos visto con la experiencia que hemos tenido con esta crisis que no podemos dejar de que todo tenga que ser importado, sino que hay algunas cosas que es muy importante que empecemos a producir, como se empezaron a producir algunas mascarillas, ya no dependemos tanto de las mascarillas que se traen de afuera, a no ser, digamos, las mascarillas que se ocupan llamadas en los hospitales, que son las N95, que son las que sirven para poder, digamos, filtrar las partículas con estas gotículas de agua donde traen este virus. Ahora con respecto a la agenda, nosotros en Chile también teníamos una agenda súper contingente con el tema del cambio de la Constitución. De hecho, fue un tema que se tuvieron que cambiar las elecciones iban a ser en abril, se cambiaron a octubre, y hay algunas voces que están viendo si es que se va a poder hacer este plebiscito en octubre, a ver si cambiamos la Constitución o vamos a tener que volver a patearlo. Ahora, ese es un tema que yo por lo menos creo que en un principio sí se vio diluido por la pandemia, pero solamente en un principio. O sea, ha sido un tema, por lo menos que acá en Chile ha vuelto con mucha fuerza justamente por el tema de desigualdad social. La gente está molesta, la gente está súper enojada por todo lo que ha sido, digamos, esta pandemia en sí, porque también se ha dado cuenta que la población más vulnerable es la que se ve más afectada. Entonces se asocia mucho que la gente que tiene una buena educación y que tiene, digamos, un buen trabajo son los que están haciendo teletrabajo y se están cuidando en su casa, pero la gente que de hecho es justamente gente que se ha visto que es primordial para poder mantener la economía básica o los servicios básicos del país, que son los que atienden los supermercados, los que van a buscar la basura, que son justamente personas que son súper esenciales para poder mantener la ciudad, pero por otro lado también son personas que son tremendamente mal pagadas. Entonces, esta crisis que nosotros veníamos arrastrando de antes con el tema del estallido social, la verdad se ha venido exacerbando. Las probabilidades de que en Chile haya un estallido 2.0 son muy altas. Yo no sé cómo será la realidad en el Perú, pero por lo menos en Chile son muy altas. Y me ha sorprendido que el gobierno no se ha dado cuenta de eso. De hecho, si uno ve proyecciones como las que tiene el Banco Central, dicen que vamos a estar con una recesión terrible hasta diciembre y el primer semestre del 2021 vamos a repuntar, porque teniendo manejada la crisis de la pandemia propiamente tal, vamos a poder abrir todos los mercados y toda la gente va a tener dinero para gastar, y la verdad es que no es así. No es así, la gente está molesta, la gente no va a dejar pasar esto, porque de hecho tuvieron la comprobación de que la desigualdad social era real, que no era una idea de ellos, sino que los que más están muriendo hoy son justamente las personas que están obligadas a salir a trabajar, las personas que si es que no salen a trabajar no tienen para comer ese día porque viven el día a día. Entonces yo creo que la verdad es que esta agenda no es que nosotros tengamos que hacer algo para que se retome, se va a retomar sola. Eso. Sí, Gracias, Carlos. estoy de acuerdo con Paula con respecto a esa pregunta. Yo creo que efectivamente el desinterés aparente que pasó en Chile en las primeras semanas de la pandemia, que era normal ante una medida de emergencia, vuelve a tomar vida propia en las últimas semanas por justamente la evidencia de la desigualdad. Yo creo que eso sí es una diferencia sustantiva entre el caso chileno y el caso peruano. El proceso de politización de la desigualdad en Chile es más fuerte que la pandemia, ¿ok? Mientras que en el Perú, a pesar de que también se enfrentan escenarios de desigualdad, no hay actores sociales ni actores políticos que logren politizar esa desigualdad. Entonces, yo sí creo en ese sentido que el desinterés es más en el caso peruano, y en el caso chileno más bien se vienen
procesos mucho contenciosos. La nueva normalidad no creo que se parezca a un escenario previo octubre del año pasado, sino la nueva normalidad va a tener muchos elementos de post-octubre del año pasado, en el caso chileno, ¿no? Yo no conozco, por suerte Paula contestó muy bien las iniciativas que hay del Estado y del sector privado y de la sociedad civil para qué hacer frente a la pandemia. En el caso peruano hubo una reunión del Acuerdo Nacional, que es justamente un espacio de encuentro entre estos sectores. Lamentablemente, ante una sociedad informalizada, no, los sectores informales no tienen representación política ni representación social de la manera tan nítida como pueden tener los sectores formales de la economía. Es por eso que las iniciativas de acuerdos multilaterales o de acuerdos multisectoriales se caen en el Perú, se debilitan en el Perú porque el sector informal no se puede sentar en una mesa, no porque no quiera, sino porque tienen problemas de reflejar su representación. Por eso quizás sean más visibles estas iniciativas en Chile que en el Perú. Y yo sí creo que en el Perú necesitamos mirar el sector informal de otra manera, ¿no? O sea, yo espero que esta pandemia haya sido una lección. El sector informal en el Perú era el gran elefante en la sala y nadie estaba prestando atención a ese problema estructural de la manera de vida, ¿no? O sea, en el Perú, el bicentenario, que se cumple el próximo año, nos ha llevado a tener una agenda más pensada en la república, en la refundación de los valores republicanos, y descuidamos el debate sobre la informalidad, que es más bien la verdadera o la más cruda realidad de la relación que tenemos los peruanos con el Estado. Porque hay que decirlo también claramente, que la informalidad puede ser vista como un fenómeno económico, pero también hay que verlo como un fenómeno político. O sea, esta suerte de darle espaldas a todas las iniciativas del Estado, esta suerte de lealtad con la institucionalidad, forma parte del hábitus del informal. Y no hay que verlo como algo negativo, claramente lo ha mencionado en la pregunta, sino como un dato de la realidad, a partir del cual crear instituciones que dialoguen más con este individualismo y que acerquen la confianza del Estado a la ciudadanía. Tu micrófono, Fabián, tu micrófono. Ahora sí. Bien. Disculpen. Bueno, hay algunas preguntas finales ya. Para ser respetuosos del tiempo, tenemos que acabar a las 11, de acuerdo a lo programado. Y hay particularmente dos cosas que me parecen importantes trasladar a los dos expositores, ¿bien? El primero tiene que ver con el tema de los medios de comunicación, el rol de los medios de comunicación, tanto el que vienen desempeñando frente a la pandemia como el que deberían cumplir. Y creo que en eso ambos expositores pueden tener una respuesta interesante, ¿no? El rol de los medios de comunicación, tanto el que cumplen como el que deben cumplir. Y sobre esto, en el caso del Perú, por ejemplo, se menciona también en la pregunta, hay una fuerte polémica porque hay un sector que acusa al otro de desinformación, el otro sector le responde diciendo que más bien son pesimistas, en fin, hay todo un tema de discusión sobre los medios de comunicación y su comportamiento, no solo frente a la crisis, sino luego de ella. Y creo que una pregunta interesante final, con el cual eventualmente podríamos ir cerrando este evento, es una pregunta también a los dos, que de alguna manera Carlos mencionó el Acuerdo Nacional, pero acá hablan un poco más allá, la mirada hacia el futuro, en el caso de ambos. ¿Creen posible que en nuestros países se pueda alcanzar algún nivel de acuerdo, ¿no? Algún nivel de acuerdo en ciertos aspectos básicos post pandemia que permitan de alguna manera asumir estos retos que de alguna manera ambos expositores nos han señalado? Es decir, ¿creen ustedes que partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, gobierno, sociedad civil, de alguna manera podrían o habrían posibilidades de asumir estos retos y pactar sobre ellos
a efectos de enfrentarlos de mejor manera? ¿Ven que hay posibilidades? ¿Creen que esto es demasiado lírico? No sé. Esa creo que sería una buena pregunta final que ambos podrían responder. Entonces, no sé, también, Paula, si tú quieres empezar, por favor, y luego terminamos con Carlos para seguir el orden inicial. Bien, gracias. Gracias, Fabián. Mira, independiente de lo que quedamos como pregunta final, igual quiero hacer una acotación con el tema de lo que se da en los medios de comunicación. No sé cómo será en Perú, pero acá en Chile el tema es bastante fuerte, especialmente a través de redes sociales, en donde la gente habla mucho de pseudociencia, aparece, digamos, cualquier dato y lo difunden como que fuera la realidad. Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que acá hay dos cosas importantes. Uno, un tema de regulación. Yo creo que ese tipo de cosas debieran ser castigadas porque pueden ser sumamente graves. Es cosa de ver lo que pasó hace poco en Estados Unidos cuando el presidente les dijo que podían ocupar cloro o desinfectante, inyectárselo prácticamente en las venas, y hubo gente que lo hizo y que se intoxicó con limpiadores industriales. O lo que se está hablando de la hidroxicloroquina, que podía servir como posible fármaco en contra del virus SARS-CoV-2, y vemos lo que pasó en Brasil, que dentro de estudios clínicos pacientes murieron, aumentó la mortalidad de los pacientes. Imagínate lo que hubiera pasado si la gente hubiera empezado también acá en Chile a tomar más ese fármaco. Claramente que hubiera sido súper complicado. Acá el manejo que dio el Colegio de Químicos Farmacéuticos y que se dio con ese tema fue bastante bueno, y eso se pudo evitar. Pero yo creo que ahí debe haber, digamos, una regulación más fuerte entre lo que hace el quinto poder, como se le llama, que es el periodismo. Y también fomentar lo que es el periodismo científico, que acá en Chile en los últimos años se ha visto mucho más abundante, de periodistas que están, digamos, empezando a tener un poco más de formación científica y que pueden hablar con un poquito más de propiedad. Entonces yo creo que acá hay que tener ojo de las fuentes y que a nivel legislativo qué sucede con esto, porque puede ser muy grave. Y con respecto a lo que mencionaba antes, empezar, digamos, a tratar de tener un acuerdo para hacer políticas un poco más de mediano a largo plazo, que creo que para allá iba la pregunta. Yo creo que es posible, es necesario, pero no sé si sea tan probable. Yo creo que acá cuál es el problema, que para que esto sea un acuerdo de verdad, debieran haber expertos de diferentes áreas. O sea, estamos hablando de gente del área de las humanidades, del área de la ingeniería, de las matemáticas, del área de biología, pero también desde distintas corrientes políticas, que sea representativo, que sea paritario y que tenga un plazo mayor a los gobiernos. Entonces, para que, digamos, esto realmente pueda ser técnico y que también tenga representatividad en la población. Y las posibilidades de que eso suceda no son muy altas. No son muy altas porque tenemos todo en Chile con el sistema presidencialista, siempre, digamos, todas las reparticiones públicas tienden a tener un sesgo ideológico dependiendo del gobierno de turno. Cuando nosotros estamos hablando de mediano y largo plazo, eso no puede suceder. Entonces yo creo que evidentemente que a nivel político hay que tener una altura de miras y crear organismos que trasciendan los gobiernos y que tengan realmente una mirada técnica y con distintas ideologías para que realmente, digamos, esto pueda llegar a un buen futuro. Sí, los medios de comunicación enfrentan una grave situación, han sido golpeados por la crisis, o sea, si ya venían debilitados por el impacto que han tenido las redes sociales y los medios independientes, esta crisis a la prensa, sobre todo a la escrita, la ha golpeado significativamente. Los diarios han entrado en crisis en varios países. En Perú es más palpable eso, pero en Chile tampoco se puede decir que están exentos del efecto. O sea, en principio estamos ante medios, los más, entre comillas, serios, debilitados, lo cual abre la posibilidad de mayor exposición precisamente de medios alternativos que no necesariamente tienen los procedimientos y los protocolos del control de la información, y se filtra, y es probable que se filtren mucha noticia falsa, ¿no? Y un dato importante que lo traigo a colación con el estudio de populismo que les mencioné: existe una asociación entre creer en teorías de la conspiración, entre creer en fake news y la demanda populista. ¿Ok? Entonces hay una asociación entre estos fenómenos.
No tengo la medición para Chile. Vamos a hacer una encuesta con unos colegas de la UDP sobre estos temas precisamente este año. Pero en el caso de Perú y en el caso de Argentina, logramos construir algunos indicadores para ver cuánto la gente cree en preguntas relacionadas con teorías de la conspiración. Y efectivamente hay una mayor tendencia en el caso peruano en comparación con el argentino, que es la data que yo tengo, a creer en esta suerte de teorías que justamente están detrás, y es la estructura psíquica, psicológica si quieren, en creer en los fake news. Entonces yo creo que existe efectivamente una demanda en Perú, sobre todo porque hay una estructura psicológica, una cultura política que te lleva a creer más en en ese tipo de información, que se agudiza con una debilidad que están teniendo los medios de comunicación tradicionales, específicamente la prensa, producto de la pandemia. Y con respecto a la otra pregunta acerca de cómo mirar hacia el futuro, yo soy más optimista en el caso chileno que en el caso peruano. El proceso constituyente, en el caso chileno, le da la viabilidad a un nuevo pacto social. Estamos ante la posibilidad de efectivamente generar un nuevo pacto social en este país, porque el proceso ya está en marcha. Y como ya se mencionó, la pandemia lo que ha hecho es evidenciar esos niveles de desigualdad y por lo tanto existe mayor conciencia precisamente de que es necesario una mayor articulación de actores políticos, de actores sociales. El reto está en quién se sienta en la mesa. El reto está que ninguna fuerza política, ni de derecha, pero tampoco de izquierda, ha logrado representar, ha logrado canalizar, ha logrado viabilizar las demandas de la calle. Está el contexto, faltan los actores que logren eso. En el Perú yo soy más escéptico de la posibilidad de generar, de alcanzar niveles de acuerdo, porque precisamente los actores políticos y actores sociales están debilitados, ¿no? Ahí, lamentablemente, los partidos que hoy día tienen representación en el Congreso, el próximo año la mayoría de ellos no van a estar, por la alta volatilidad que tiene la política en el Perú. Por lo tanto, la volatilidad de los actores, dificulta estrategias que puedan pensar políticas de acuerdo en el largo plazo. Tu micrófono otra vez, Fabián. No lo silencio yo, me lo silencio. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Paula. En general, quería agradecer a todos los participantes en este seminario. Creo que han sido muy interesantes las ideas, no solamente que nos han planteado los dos panelistas o expositores, sino sobre todo las intervenciones de ustedes que de alguna manera han permitido enriquecer la discusión y que nuestros expositores puedan también responder a esas inquietudes.